Estuvimos viendo el último día en Romanos capítulo 12, versículo 1, de presentar nuestro cuerpo, y esto hablaba, hermano, es la misma palabra que se utilizaba cuando los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que poner delante del altar del sacrificio a la víctima. Y aquí Pablo nos está poniendo como una víctima delante de Dios, pero nuestro sacrificio no es un sacrificio de sangre, porque ya sabemos que Cristo, con su muerte y con su sangre, en el altar del sacrificio, ya pagó por todos nosotros. Pero el apóstol Pablo en el capítulo 12, versículo 1, dice que presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es, francamente, el culto que tiene sentido. Otro culto no tiene sentido. El culto de las obras, el culto de la religión, el culto del fanatismo, del extremismo, no tiene sentido ninguno, porque Dios no aprecia eso. Dios está viendo nuestro corazón. Amén. Y hoy vamos a leer el versículo 2. El versículo 2 dice, sino transformados. ¿Verdad? Esta es la palabra que usa el apóstol Pablo. No os conforméis a este siglo. Versículo 2 de Romanos 12. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Podéis tomar asiento, hermanos. El título de la predicación: solo Dios renueva las vidas. Repito, solo Dios puede renovar las vidas. El propósito es tener siempre presente que nuestras vidas están limitadas en cuanto a lo que somos como personas, pero que existe el recurso de parte de Dios, el poder ilimitado de Dios, el trato de Dios que es ilimitado para transformar nuestras vidas y para ir renovando y restaurando nuestras vidas, así sea necesario, según las circunstancias y así lo necesitemos. Amén. Este es el propósito, tener en mente esto, hermano. Es Dios quien nos cambia. Es Dios solo el que puede renovar las vidas. Hay un llamamiento de parte del apóstol, pero hay una forma de poder actuar ante este mandamiento. Tenemos que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es, digamos, el ritual que se entiende, que es razonable. Ahora bien, cuando nosotros estamos ahí, rápidamente el apóstol hace un giro para que nosotros miremos al mundo. No estamos en el mundo, pero sí vivimos en medio de este mundo que nos rodea, pero cuando hablamos de mundo, hablamos de una dimensión espiritual, de mundos distintos, en los que el Señor estábamos viviendo en un mundo de tinieblas y Dios nos ha trasladado a un mundo de luz, a su reino de luz. Entonces, cuando el apóstol dice, haced un giro y mirad el mundo. Y cuando nosotros miramos el mundo, lo único que podemos ver, hermanos, son catástrofe tras catástrofe. Poniendo aparte las innovaciones, las tecnologías, la ciencia, todo lo que nos puede ayudar a poder avanzar, a poder recibir de este mundo que nos rodea algún tipo de bienestar. Pero este no es el contexto que el apóstol quiere en lo que nosotros pensemos, sino quiere que pensemos en un mundo de donde hemos sido liberados, porque es un mundo de tinieblas, es un mundo de esclavitud, es un mundo de llanto, de pena, de condenación, de tristeza, y al final es un mundo de una vida condenada.
condenada a la más severa ira de Dios por el pecado del hombre y la desobediencia del hombre. A este es el mundo que el apóstol Pablo quiere que miremos. Y nos dice imperativamente, nos ordena que no os, dice, transforméis. La transformación, la palabra que usa aquí el apóstol es metamorfosis. Es tomar una forma. Es la palabra misma que cuando nosotros, recuerdo cuando pequeños, cogíamos los gusanos, los metíamos debajo de la cama y mi madre quería venir para tirarlos. ¿Verdad? Esos gusanos ahí debajo de la cama y le dábamos morera y después salía la paloma, etcétera. Se transformaba. Lo que el Señor dice, ya que habéis conocido, no os transforméis, no miréis, no toméis la postura del mundo, porque esto no va a traer nada bueno. Ahora, aquí hay algo en lo que nos vamos a fijar y vamos a entrar, hermanos, ya en la materia. No os transforméis, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando nosotros vemos, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, podríamos pensar que es algo que nosotros estamos totalmente capacitados para poder realizar. Ahora bien, en este entendimiento ha habido una obra. El entendimiento que Pablo dice aquí nos habla del corazón, del alma. Fijémonos por un momento en Efesios capítulo 2. El capítulo 1, vamos a ver en primer lugar el capítulo 1 de Efesios. Pablo está orando, está intercediendo con los hermanos, versículo 15, capítulo 1, versículo 15. Dice, por esta causa, por el llamamiento que habéis recibido de parte de Dios, por la elección, por el llamamiento incondicional de parte de Dios en el amado su Hijo Jesucristo, habéis recibido toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales. Habéis sido sellados con el Espíritu Santo, estando preparados para el día de la redención. Ahora, en este llamamiento, dice el apóstol, versículo 15, por esta causa. ¿Qué causa? Por estar en ese lugar preeminente, por habernos tomado de donde estábamos, del pozo de la desesperación, de lo más bajo, y habernos puesto en lo más alto. Por esta causa, por la causa de la salvación, por la causa de la elección, por la causa de lo que Dios hizo en Cristo Jesús para que nosotros recibiésemos las bendiciones espirituales. Por esta causa, esta es la causa por la que yo oro delante de Dios. Yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo oraba por ello, y ahora vamos a ver por qué oraba Pablo. Yo decía antes que la renovación de nuestro entendimiento no es algo que nosotros estemos capacitados en ninguna de las maneras. No hay capacidad humana, no hay capacidad intelectual en el hombre natural para poder percibir las acciones, las voluntades o los deseos de Dios. Jamás, nunca podremos entender las Santas Escrituras si Dios no las revela. Jamás, nunca, si Dios no alumbra. Jamás. Se puede conocer, claro. Se puede estudiar, se puede decir. Pero esto es más que decir, más que estudiar. Cuando nosotros hemos nacido de nuevo, lo que Dios ha hecho es una operación de renovar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y ahora, cuando nosotros leemos la palabra del Señor, nuestro entendimiento ha sido renovado, regenerado, porque hemos recibido la luz de Dios
Y con la luz del Señor podemos entender la palabra de Dios, y esta palabra ya no es una palabra de letra, sino es una palabra de espíritu que vivifica, que nos habla, que nos hace actuar, que nos redarguye, que nos reprende, que nos enseña, que nos exhorta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es una palabra que no es vana, sino que el Verbo se hizo carne. El Verbo, la palabra, se hace una realidad en nuestras vidas. Así que, viendo este texto, por lo que oraba, fíjense en el versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es Dios, solo Dios, el que renueva las vidas y las mentes. ¿Amén? Amén. Es solo Dios. Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, y oiga, alumbrando los ojos, y este es el entendimiento. En muchas versiones dice, y alumbrando vuestros corazones. Porque esto es lo que viene a decir. Alumbrando vuestros corazones para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os llamó y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, cuál es la supereminente grandeza de su poder, la cual levantó a Cristo de entre los muertos, levantándolo y poniéndolo en los lugares celestiales, sobre todo principado y potestad. Amén. Todo esto es, hermano, una operación de Dios en nuestras vidas. Y para comprender esto, tenemos que comprender el corazón del hombre. Para poder llegar y poder entender cómo Dios opera en el corazón, tenemos que ver también cómo Dios no opera en los corazones. Porque tan solamente hay una manera de poder obrar Dios en el corazón de un hombre. Y para ello os cito, hermano, el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 6. Este es un texto muy conocido. ¿Alguien me podría traer un poco de agua, por favor? Dice el versículo 6, aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante del Señor está su ungido. Y oiga la respuesta que dio el Señor a Samuel. Y el Señor respondió a Samuel, no mires tú a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Amén. El Señor mira el corazón. Esto sucedió cuando Saúl, por su obstinación, hizo todo lo contrario y vaya por delante su buena intención. Pero quiero decirle, querido y querida hermana, que escuché a un predicador decir que el infierno está lleno de hombres y mujeres con muy buenas intenciones. No valen las buenas intenciones, sino lo que el Señor dice, nos ha otorgado para que nosotros podamos vivir en ese sometimiento, dando cuenta delante de Dios, porque Él no es nuestro Salvador solo, sino que Él es nuestro Señor. Y cuando vivimos sometidos y dando cuenta a aquel que nos salvó, pues entonces es distinto todo. Podemos tener muy buenas intenciones, pero ¿es la voluntad de Dios? Podemos desear lo mejor, pero ¿he consultado con el Señor? ¿He hablado con Él? ¿Es como el Señor lo ve? ¿O es como yo mejor lo veo? Es que yo creo que es mejor así. Pero ¿qué pensaría el Señor si estuviera en mi lugar? ¿Cómo actuaría el Señor? Señor, ¿cómo actuarías tú estando en esta situación? Y para eso, Cristo es la respuesta. Él es la respuesta en nuestras vidas.
Él es nuestra esperanza, pero Cristo es nuestra respuesta a cualquier situación que vivamos, porque Él fue probado, tentado en todo, sin pecado, pero en todo. Amén. Así que siempre hay una respuesta sabia delante del Señor. Después de que Dios desechó a Saúl para continuar con el rey, para que continuara como rey de Israel, Dios envió al profeta Samuel para que ungiese a un nuevo rey. Lo vemos aquí en esta porción. Dios reveló que el nuevo rey sería un hijo de Isaí. Así se lo revela el profeta. Y también le da, hermano, un lugar específico en Belén. Y para allá va el profeta. Aunque al principio tuvo miedo, sabéis lo que le podía ocurrir a Samuel enterándose el rey que podía peligrar su vida. Si el rey se entera que va a ungir a otro rey, podría estar peligrando. El Señor le dice, no diga que vas a ungir a un rey, sino dile que vas a ofrecer sacrificio. Amén. Cuando Samuel ve al mayor hermano, al hijo de Isaí, a Eliab, dice, hemos acertado en la primera. Él pensó, de cierto, delante del Señor está su ungido. Estas fueron palabras del profeta Samuel. Un hombre sensible a la voz de Dios, un hombre que conocía por experiencia ya de qué manera hablaba el Señor y contemplaba las formas y las maneras con las que el Señor se movía. Y ante esto, hermano, Dios le dijo, Samuel, no mire su parecer. Samuel, no mire a lo grande de su estatura. Samuel, yo no miro esto. Yo lo desecho, todo esto, porque el Señor no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón del hombre. Amén. Amén. Yo no miro esto, Samuel. Entonces, Dios estaba mirando el corazón de David. Porque el corazón de Saúl se había entenebrecido. Vaya por delante, hermano, con su buena intención. Todos sus hijos pasaron, pero ninguno de los 7 hijos de Isaí, fueron elegidos por Dios. Pero Samuel le pregunta y le dice, ¿son estos todos tus hijos? ¿Tiene alguno más? Y el padre le responde, queda aún el menor, pero este es un pastor que está en la montaña y está pastoreando. Samuel le dice, que venga para acá. Cuando entra David, empieza a calificarlo las escrituras y dice que era rubio de hermoso parecer. Y rápidamente el Señor le habla a Samuel y le dice, he aquí el ungido de Jehová. Las palabras adecuadas. Y desde aquel día, dice la palabra de Dios, desde aquel mismo momento que el cuerno de la unción cayó sobre él, dice que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Desde aquel mismo momento. El rey anterior, Saúl, era distinto en su físico. También era un hombre que dice que sobrepasaba por encima del hombro la cabeza de todos los que estaban allí. Era un hombre de buen parecer. Pero Dios le dijo que no miraba el parecer, Dios miraba el corazón, y es ahí donde nosotros tenemos que ver cómo está nuestro corazón. Cómo vivimos delante de Dios con un corazón renovado de parte del Señor. El próximo rey que vendrá será y tendrá un corazón de rey.
más que una apariencia de rey. Corazón de rey y no apariencia de rey. Porque era la apariencia lo que miraban los hombres y no el corazón. Porque esto tan solamente lo puede mirar Dios. Salomón dijo, hermano, en el primer libro de Reyes, solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Solo tú, Señor. Y el salmista aún afirma de esta manera en el Salmo 44, versículo 21, que Dios conoce los secretos del corazón. Solo Dios conoce el secreto del corazón. El Señor es el creador supremo, es el que diseñó el corazón, la mente y el alma del ser humano. Él es el diseñador de todo nuestro ser. Él conoce todo nuestro ser. Aún nosotros mismos no nos conocemos como nos conoce el Señor. Nuestro Señor Jesucristo percibía todo este tipo de cosas. Podía discernir el comportamiento interior de los corazones de las personas que los rodeaban. En Lucas capítulo 9, 47 es importante destacar este conocimiento. Cuando el Señor allí mismo le está diciendo, traedme a un niño y ponedmelo aquí. Si no sois como un niño, no podéis heredar el reino de los cielos. Porque el corazón del hombre, la maldad del corazón del hombre, jamás podrá heredar el reino de los cielos. Es importante destacar este conocimiento del corazón humano. Pues Jeremías nos está diciendo, hermano, en el capítulo 17, versículo 9, nos explica que engañoso es el corazón del hombre y perverso. Engañoso y perverso es el corazón del hombre. Así que es más perverso que todas las cosas. Y es la pregunta, ¿quién lo conocerá? ¿Quién conoce ese corazón malvado? ¿Quién conoce ese corazón perverso, que es más perverso que todas las cosas? Y la respuesta dice, hermano, tú, Señor, tú conoces el corazón. ¿Amén? Amén. Solo tú conoces el corazón. Yo, el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Tan solamente es el Señor quien sabe lo que hay en lo más profundo de nuestros corazones. El corazón es más importante que la apariencia. Y Dios empieza a contrastar aquí el corazón con la apariencia. Dice, es un refrán, un dicho, que dice que el hábito, ¿cómo? No hace al monje. El hábito no hace al monje. Pues aquí es igual. La apariencia del hombre no es lo que él es en su corazón. Y delante de vuestros ojos yo puedo aparentar, creer ser y haceros creer incluso lo que no soy. Pero hay alguien a quien no se le pasa por lo alto. Su nombre es Jesús. Él sabe lo que hay en lo más profundo, en ese cieno cenagoso, en esas profundidades, en ese abismo insondable. Tan solamente lo conoce Jesús. El libro de Isaías, el capítulo 29, versículo 13, dice, porque este pueblo se acerca a mí de boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Así lo decía el profeta y lo denunciaba delante de aquellos que tenían la palabra del Señor y que eran voceros y que tenían la responsabilidad de poder llevar esta palabra bendita, de poder expresar con sus labios que tan solamente había un Dios verdadero y era Jehová de los ejércitos. Estos hombres se acercaban a él de boca, de labios, lo honraban, pero su corazón estaba lejos de él. Él conocía sus corazones. Jesús le dijo
lo mismo a los fariseos. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos. Ustedes pensáis que no tenéis que justificaros de nada por vuestras tradiciones, por vuestras costumbres, por vuestras oraciones, por vuestras plegarias, por vuestras formas de poder enseñar la palabra, por vuestra manera de dirigirse dentro de la sinagoga, de los cultos, por la interpretación de la palabra. Por todo esto, vosotros os mostráis justos a los hombres. Pero por dentro estáis llenos de hipocresía, dice nuestro Señor Jesucristo. Él podía hablar de esta manera porque Él estaba en la posesión absoluta de la verdad. Él conocía el corazón del hombre. Capítulo 2, Evangelio de Juan. A Jesús nadie le tenía que decir cómo era el hombre porque Él conocía el corazón del hombre. Y así de esta manera, hermanos, el Señor se atreve a poder decir que estaban llenos de hipocresía y estaban llenos de iniquidad. Con estos dos ejemplos, Dios deja claro, hermanos, que se preocupa más del corazón que de las apariencias. Dios está preocupado por el corazón del hombre. Porque si al Señor le diera igual la forma de conducir el hombre, no pondría tanto énfasis en querer cambiar a ese corazón. La relación con Dios, el trato con Dios, nos hace conocer su corazón. Pero a la vez, el Señor, cuando tenemos una relación con Él, cambia nuestros corazones. Es una simbiosis. ¿Habéis visto a esos pescaditos que están así con el tiburón grande y el tiburón lo deja que se meta por dentro y por aquí, por las branquias y todo? Es una simbiosis. Se van ayudando unos a otros. Pero es Dios quien está tratando con el corazón del hombre. Nuestro Señor Jesucristo, que el mandamiento más importante, Él lo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Si nuestros corazones están desesperadamente enfermos y son tan engañosos como proclamó Jeremías, esta es la pregunta, hermanos, en esta mañana. ¿Cómo podemos amar a Dios con nuestros corazones? ¿Cómo puede el hombre amar a Dios con un corazón tan lleno de perversidad? Imposible. Debe de haber una obra en el hombre. Debe de haber un trato, una manifestación, un cambio, un nuevo nacimiento, como le dijo el Señor a Nicodemo. Debe de haber una transformación, una renovación del entendimiento para poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Renovaos en vuestro entendimiento. Y este entendimiento, como bien expliqué al principio, es nuestro corazón. Es nuestra forma, nuestro trato, nuestra idiosincrasia, nuestra manera de sentir, de actuar, de obrar, de ver las cosas, de tener transparencia, de poder comunicarnos con Dios, de amar a nuestro prójimo, de ser sensible a la voz de Dios, de entender las Sagradas Escrituras, de no ser tan solamente letras, sino espíritu que vivifica. Debo de ver de qué manera puede cambiar el hombre ese corazón tan perverso, ese corazón que igual estamos hablando y está pensando mal de mí, o estoy pensando, o estoy deseando, o estoy, hermano, teniendo pensamientos impuros. Ese corazón que debe ser cambiado, un corazón limpio, una mente purificada.
soy de los que cree que debemos de ir santificándonos cada día. Soy de aquellos que debemos de saber que esto es una lucha continua. Es una batalla continua, donde tenemos que estar preparados contra toda acechanza del diablo. Y para esto tenemos que tener un corazón renovado, un entendimiento totalmente, hermano, iluminado por Dios. ¿Cómo podemos amar a Dios con nuestros corazones? La respuesta está, hermano, de que esto tan solamente es una obra divina. Es una obra de parte de Dios. Fijémonos lo que dice el Salmo 119, versículo 32. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Bendito sea el Señor. Cuando tú, Señor, ensanches mi corazón, alegre mi corazón. Y dice el versículo 36 del mismo capítulo, inclina mi corazón a tu testimonio. Aleluya. Y no a la avaricia. Inclina tú, Señor. Eres tú quien tiene que someter mi corazón indómito, mi corazón rebelde, mi corazón que necesita ser atado, pero con cuerdas de amor y de misericordia. Los corazones rebeldes que se rebelan, que levantan su brazo delante de Dios, queriéndolo poner en pugna, queriéndole hacer un pulso al Señor. Aquellos que quieren hacerle un pulso al Señor, quiero decirles que antes que comiencen ya lo tienen. ¿Cómo? Perdido. Ya lo tienen perdido. Dios trata con el corazón del hombre. Y Dios vence el corazón del hombre. Cuando David se enfrentó a sus pecados que no eran, hermano, peccata minuta. Sus pecados que era, hermano, el adulterio y el homicidio. Él se presenta delante de Dios y él está, hermano, en el Espíritu. Y el capítulo 51, el versículo 10 dice, crea en mí un corazón limpio, Señor. Eres tú quien debe de crear, quien tiene que quitar todo esto y renueva un espíritu recto dentro de mí. Perdóname, Señor. Mi corazón está sucio, necesita de ti. Bendito Dios. Renueva. El único que puede renovar el corazón es Dios. No hay nadie. Por mucho que me esfuerce, recurrir a Dios es el único camino de esperanza para tener un corazón recto. Cuando vamos a Él, la oración no nos habla de grandes hombres que estuvieron ahí horas y horas. ¿Sabéis de qué nos habla la oración, querido y querida hermana? De una dependencia absoluta de Dios. De estar sometido a Dios. Y David, hermano, era un hombre que se sometía a Dios y en oración, en sometimiento, en dependencia delante del Señor, le dice esto mismo: crea en mí, Señor, crea un corazón nuevo, renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque sabía que Él era el único que lo podía hacer. El Salmo 139, el versículo 23 nos dice lo siguiente: examíname, oh Dios, y conoce tú mi corazón. Creo, hermano, que David, con todas sus sombras, sus luces que fueron muchas, pero sus sombras también fueron muchas, hermano. Hablando del censo, tendríamos que hablar del censo. ¿Por qué tuviste que contar al pueblo, David? Y lo que provocó David a ese pueblo. Nos fijamos tan solamente en lo que ocurrió con David, con Jezabel. Pero ¿y lo que provocó con su pueblo cuando él se atrevió a contar el pueblo y Dios le dijo que no contara al pueblo? La mortandad tan grande que hubo en medio de ese pueblo, él fue responsable de todas estas muertes. Imagínense qué carga, imagínense qué responsabilidad tan grande
de aquellos que estamos en los lugares donde el Señor nos ha puesto a pastorear. Qué responsabilidad tan grande de poder entender la voz de Dios. Porque si usted se mete en la barca y la barca está afectada y va a hundirse, métase solo y húndase solo. Pero no meta a su familia. No meta a una iglesia, no meta a una multitud de personas, ahóguese usted solo, sea responsable de sus actos, consecuencias. Pero las consecuencias de David llegaron mucho más de lo que a él le podía haber ocurrido como persona. Esa carga la llevaba David en su alma. Y continuamente estaba diciendo, Señor, examíname y ve en mí si hay algún camino de perversidad. Dirígeme tu camino. Cambia mi corazón, Señor. Renueva mi corazón cada día para poder ver tus cosas como a ti te agrada. Dios prometió, hermano, y esta es la puerta de la esperanza. El hombre natural no puede tener una relación con Dios, le es imposible. No hay justo ni aún uno. Todos se desviaron a hacer el mal. No hay camino de paz para el hombre, todo es camino de perversidad. Pero Dios en su misericordia ya anticipa, por medio de sus profetas, una redención del corazón y del alma del hombre. Por medio de Ezequiel, el Señor está tratando a su pueblo en un momento muy crítico, en un momento muy, digamos, un clima muy tenso, y allí en ese momento le está diciendo al pueblo de Dios, os daré corazón nuevo. Amén. Aunque he hablado con ustedes y he dicho que de labios me honráis, mas vuestro corazón está lejos de mí, yo os daré un corazón nuevo. Y no tan solamente voy a dar un corazón nuevo, sino que pondré. Yo voy a dar, pero yo también voy a poner espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré, arrancaré, desgajaré el corazón de carne y de piedra y pondré un corazón sensible a mi voluntad. Un corazón de carne. Cuando se toca, cuando está hablando aquí de carne, no habla de la carne del mundo, sino de sensibilidad, de poder sentir. Es ahí donde Dios va a obrar. Dios es el único que puede hacer una obra en nuestros corazones con el fin de crear un corazón nuevo, limpio, ensancharlo y al mismo tiempo ser sensible. También, hermano, un corazón que se incline y responda a la dirección del Espíritu Santo. Él es el que opera. De hecho, el Señor se acerca a un hombre que lo buscaba, un hombre sabio llamado Nicodemo. Le dice, ¿cómo puedo entrar en el reino? ¿Cómo puedo, Señor? Dice, debes de nacer de nuevo. Nacer del agua y del Espíritu. ¿Creéis que Nicodemo no sabía de qué le estaba hablando? Por supuesto, perfectamente, él era maestro. Y él, cuando le hablaba del agua, le hablaba del Espíritu, rápidamente conectaba. ¿Usted conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento? Las epístolas con los evangelios, ¿usted lo conecta? Se hacen conexiones, ¿verdad? Nosotros, que a veces hay días que ni leemos la palabra. Imagínese usted a un hombre que estaba continuamente, que conocía las Escrituras. Cuando le hablaba de esto, del agua y del Espíritu, rápidamente conectaba las Escrituras y sabía de lo que tenía y de lo que se le estaba hablando. Nicodemo también se convirtió, bendito sea el Señor. También llegó a conocer al Señor. Por eso, hermano, Dios es el único que puede conectar, cambiar el corazón del hombre haciendo una obra toda poderosa en el corazón. Sabiendo que Dios mira el corazón y que nuestros corazones en su actual estado caído
están desesperadamente enfermos. Nosotros no pudimos acercarnos jamás, no pudimos amar al Señor, jamás. Dios tuvo que obrar en nuestras vidas. Y fue una obra que tuvo que pagar el precio para que usted y yo pudiésemos ser renovados. Cuando el Señor toma a 3 de sus discípulos y se los lleva a un monte, en ese monte se transfigura. Y yo siempre he dicho que el milagro no estaba en la transfiguración, yo soy de estos. El milagro estaba en los 3 años que el Señor estuvo andando como hombre. ¿Quién dice amén? Porque Él siempre fue la gloria del Padre. Él siempre llevaba la gloria del Padre. Y Él se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Su gloria. Esta misma gloria es la que se menciona en el monte de la transfiguración. Y estando allí en ese monte de la transfiguración, hermanos, el Señor se revela como Él es en su esencia divina. Sabiendo que Dios mira nuestros corazones y que estamos desesperadamente enfermos, podemos rendirnos. Pero ¿cómo podemos rendirnos? Previo a una obra que tan solamente la hizo Dios por medio de su Hijo Jesucristo. La palabra que usa el Señor en ese monte: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Dios hace una obra perfecta en nuestras vidas para poder tener complacencia con nosotros, para podernos aceptar. Él hace una obra que le costó la vida de su Hijo Jesucristo. Y quiero terminar en esta mañana, hermano, que ese era el corazón de David y la razón por la que fue elegido como rey de Israel. David fue un hombre sensible al corazón de Dios. Samuel buscó a un hombre para gobernar a una nación y lo encontró. Fue prosperada. Estoy hablando de David. Fue ayudada por medio de este hombre. Conquistaron reinos que se perdieron. Pudo Dios establecer un pacto con David para que por medio de David pudiera venir nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Dios hizo grandes cosas, dio una esperanza, abrió, hermano, a la esperanza el corazón de los hijos de Israel. Tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios. Pero, hermano, vemos que a través de la historia de Israel, vemos a un Israel decadente, moribundo, desesperado, desanimado y perdido al final. Porque lo que es Israel, las 10 tribus de Israel, están perdidas. Lo único que quedó fue la tribu de Judá. Ellos le mantienen el nombre al territorio, Israel. Pero Israel en sí está perdido. Permanece esa tribu. Todo esto, un hombre que le dio, pero a través del tiempo vemos la decadencia. Quiero decirle, querido y querida hermana, usted que nos visita en esta mañana, igual no ha tenido una experiencia con el Señor. Igual es la primera vez que está oyendo el Evangelio o la ha oído varias veces, pero necesita que Dios renueve su corazón. Necesita que Dios pueda ser sensible a la voz de Dios. Hoy está aquí en medio de nosotros nuestro Dios, el único
el hijo de David, el verdadero David, que rompió las cadenas decadentes de nuestro corazón caído, que necesitaba ser renovado, que necesitaba ser cambiado, que necesitaba salir de las cárceles y poder sentir la libertad. Hoy está aquí nuestro Señor Jesucristo para dar libertad, y Él lo prometió en las Escrituras. Jesús, el Hijo de Dios, perfecto, sin pecado. Este es mi Hijo amado, el único que acepto, el único que acepto. Para poder cambiar los corazones es necesario rendirse a los pies de aquel que se entregó por todos y cada uno de nosotros. Para Dios poder hacer un cambio en nuestro corazón, tenemos que cambiar nuestra manera de saber que tenemos que rendirnos delante de Jesús. El primer sermón de Pedro, ¿alguien me lo recuerda? ¿Dónde fue el primer sermón? Capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Quiero terminar con esto. Versículo 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepultura está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús, a este hijo de David, a este David, que es el que tiene un corazón verdaderamente conforme a la voluntad de Dios, a este David que no tan solamente tiene un corazón conforme a la voluntad de Dios, sino que es el que transforma los corazones. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y está hablando de la promesa del Espíritu Santo. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis. Y esto yo creo, hermano, que es lo que nosotros reconocimos aquel día que recibimos a Cristo. Cristo fuiste crucificado por mí, Señor. Ahí está Pedro hablándole a Israel, pero hoy la palabra me está hablando a mí. Y muy especialmente a aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Vosotros habéis crucificado a Jesús. Vosotros crucificasteis y Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, los que estaban allí, dice que se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando yo recibí a Jesús como mi Salvador, lo recibí sintiéndome responsable de la muerte de Cristo en la cruz. Él murió por mis pecados. Y esto lo que hizo, hermano, es que
compungió mi corazón. Y la palabra compungir, la que usa aquí el griego koiné, es que ellos se sintieron responsables de haber asesinado a este Jesús, hijo de David, llamado Señor y Cristo. Y fue tal el cambio que hubo en su corazón que Dios transformó sus vidas. Reconocieron y aceptaron el sacrificio, el único sacrificio que podía cambiar sus vidas. ¿Qué haremos en esta mañana? ¿Qué haremos con esta palabra esta mañana? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo vive mi corazón? ¿Es un corazón totalmente renovado? ¿Es un corazón compungido? ¿Me compunjo yo cuando realmente hay cosas en mi vida que yo sé que tengo que cambiar, Señor? Pero tú eres el único que puedes hacer la obra en mi vida. Para aquellos que no tienen a Cristo, arrepiéntete, porque lo único que queda para aquellos que no reconozcan a Cristo como su Salvador es la ira de Dios. No queda otra cosa. Es el infierno. Pero Dios ha mostrado su gran amor para con nosotros. Que fíjese usted, hermano, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para morir por nosotros y transformar nuestros corazones. Ahora de esta manera yo puedo entender el capítulo 2, el capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dios ha renovado nuestro corazón. Amén. Para que comprobéis. Dios renueva para que nosotros comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos.